¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es muy malo? La primera sería como, ¿qué características abordan la desigualdad laboral? Ok. Definamos desigualdad, ¿no? Desigualdad pues, se refiere a condiciones o situaciones diferentes que afectan pues a la participación que tienen las personas en el mercado laboral. O sea, esa condición de diferencia puede estar referida, por ejemplo, a capacidades, es decir, que no todos tienen las mismas oportunidades para el desarrollo, para, por ejemplo, estudiar, ¿no? Que esa es una de las diferencias importantes. La segunda tiene que ver con la relación que tienen previa o las condiciones que existen en los hogares. Sí, puede haber cierto desarrollo de capacidades, pero el hogar no da las condiciones adecuadas para el desarrollo de habilidades. Entonces eso genera desigualdad. Entonces la desigualdad pues se origina por un piso disparejo en el acceso al mercado laboral, al trabajo, las oportunidades de trabajo. Entonces esa diferencia provoca que las personas que tienen mejores condiciones de desarrollo accedan a las mejores oportunidades laborales en términos de calidad, remuneraciones y continuidad en los trabajos, en parte a eso. Y bueno, ya en términos de la estructura del mercado de trabajo, también hay diferencias que se originan por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el tema de género puede ser un factor importante. Mismos puestos, remuneraciones distintas. Mismas responsabilidades, remuneraciones distintas. Es algo que se explica por cuestiones tanto sociales como históricas sobre la forma en que las empresas o las entidades públicas o cualquier otra organización que demande trabajadores tiene remuneraciones. También condiciones particulares, por ejemplo, tratamientos iguales para condiciones distintas. Por ejemplo, cuidados, permisos por cuidados, duración de las jornadas, prestaciones adicionales, que son distintas para un hombre que para una mujer, ¿no? En particular, considerando dos cosas, la situación de la maternidad y la situación de los cuidados en casa. Entonces, eso hace distinta la posibilidad de que una mujer y un hombre tengan las mismas condiciones de desarrollo en términos laborales. Eso provoca desigualdad. Y bueno, un aspecto más general sobre la desigualdad tiene que ver, ya les decía, con las condiciones históricas de la familia y de los hogares, con el entorno, por ejemplo, de cómo van generando o cómo se van generando o cómo se facilitan o se condicionan las posibilidades de desarrollo familiar. Es decir, familias pobres tienen menos posibilidades de salir de la pobreza en la siguiente generación, ¿sí? Que familias ricas, ¿sí? Que tienen diferentes o nulas posibilidades de caer en pobreza en la siguiente generación. Entonces se transmite la diferencia en términos intergeneracionales, en términos históricos. Eso, digamos, sin contar el aspecto geográfico, porque también es una diferencia. El entorno rural y el entorno urbano generan diferencias y desigualdades. Una mujer en el entorno rural, en una comunidad de menor nivel de ingreso, contra una mujer en un entorno urbano, en una localidad con nivel de ingreso medio alto, tienen diferentes posibilidades de desarrollo, ¿no? Eso también explica la desigualdad. ¿Cuál es la guía para poder atender estas diferencias? ¿Sí? La guía es
primero generar un piso parejo y después generar políticas, ¿sí?, donde no todos son iguales, donde debe haber una política específica o focalizada a los grupos que por razones históricas, razones económicas, sociales, tienen diferentes necesidades. Políticas dirigidas en particular para grupos, para mujeres, para niños, para personas en el sector rural. O sea, ese tipo de estrategias son las que deben o están orientadas a atenuar la desigualdad. Entonces, se entiende, la desigualdad es eso, ¿sí? Que no todos tenemos las mismas posibilidades y que no hay piso parejo, entonces lo que hay que hacer es generar un piso parejo y atender esas diferencias, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ya que está comentando sobre un rubro más histórico, tenemos en cuenta que existen varias teorías, entre ellas la neoclásica o la monetaria. ¿Usted considera que las teorías como esa verdaderamente afectan a la vida en cuanto a la desigualdad o solo comenzaron a existir por estereotipos sobre el trabajo? Mira, bueno, les platico ya en términos más coloquiales, ¿no? En la disciplina económica hay diferentes enfoques, o sea, cada quien tiene su punto de vista y eso pues ha generado corrientes, ¿no?, a lo largo de la historia. Hay una corriente dominante que pues tradicionalmente ha sido la visión ortodoxa, la visión clásica y neoclásica. Para esa corriente no hay personas, ¿no? Hay consumidores, hay agentes, pero no, las personas. Todos bajo esa corriente tenemos los mismos gustos y preferencias y nos conducimos en las mismas situaciones de forma similar, porque somos racionales. Entonces, en esa idea, pues la toma de decisiones racionales tiene que ver con la libertad en la toma de decisiones. Entonces, todo lo que te acote la libertad de tomar una decisión afecta a tu desarrollo. Entonces, para la teoría clásica y neoclásica no hay historia, no hay antropología, no hay sociología, no hay política tampoco, porque hasta eso queda sujeto a toma de decisiones racionales. Para la teoría neoclásica todos somos individuos, no somos parte de la sociedad, somos individuos racionales, ¿no? A eso se acota. Por eso no es capaz de explicar, ¿sí?, que en una población las personas son diferentes, tienen diferencias fundamentales, desde las capacidades económicas hasta otro tipo de cuestiones. Entonces, no es una posición teórica que haga o que enfatice en las diferencias, las desigualdades, las inequidades, ¿no? Eso más bien es un problema que se origina cuando el Estado, el gobierno, las políticas públicas intervienen en el mercado. Entonces, para la teoría clásica y no clásica, entre menos intervención estatal exista, mejor, porque todos alcanzamos la felicidad de acuerdo a nuestras posibilidades, es lo que dice. Entonces, libertad, tienes que tener libertad para elegir, ¿no? O sea, si un programa público, ¿no?, ¿para qué? ¿No? Pues eso es desperdiciar recursos, ¿no? Desvía recursos y posibilidades para el sector privado, ¿no? Cualquier intervención, subsidios a la gasolina, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Programas de apoyo a mujeres, ¿para qué? Si eso distorsiona lo que el mercado asigna eficientemente. O sea, todos participamos de acuerdo a nuestras posibilidades en el mercado y somos felices participando así. No hay diferencias, no hay pobreza. La pobreza la genera el gobierno. No sé si han visto en las redes esas. Entonces, esa es la base de la teoría clásica y no clásica. Otra pregunta sería sobre la desigualdad laboral.
condiciones laborales o las malas condiciones laborales son las que generan la desigualdad laboral? Yo creo que es un círculo vicioso. Sí, la desigualdad laboral, digamos, por estructura, o sea, pues creo que así está diseñado el mercado laboral y así funciona, impide, de acuerdo a ciertas barreras, pues barreras, digamos, formales o informales, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, no soy especialista en esos temas, pero se habla del techo cristal, ¿no? O sea, Sí. la incapacidad de que las mujeres puedan acceder a niveles superiores en términos pues de organización, toma de decisiones, puestos que son normalmente limitados, ¿no? Esa es una cuestión estructural. O sea, me refiero que viene desde hace mucho tiempo y que está incrustada en la sociedad. Entonces, eso limita la posibilidad de generar ciertas condiciones de igualdad, de tratamiento de igualdad. ¿Por qué? Porque no te dan chance de acceder al puesto directivo porque eres mujer y al rato pues vas a tener que cuidar a tu familia, a tus hijos, o sea, ese tipo de mentalidad, ¿me entiendes? Sí. Otra cuestión, esa es una cuestión estructural, ¿no? Otra cuestión es que el perpetuar, por ejemplo, puestos basados en estereotipos para las mujeres, ¿sí? Prácticamente genera este círculo vicioso, ¿no? de incapacidades o poca capacidad de acceso, poca porosidad en el mercado laboral. Entonces, estructuralmente tienes ese problema y luego operativamente, ¿sí?, se mantiene. Es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Legislar, obligar a que el mercado y las condiciones laborales tengan tratamientos particulares para cada población o para cada grupo con necesidades distintas. Es decir, que la ley te proteja por maternidad, que la ley te proteja por cuidados, que la ley te proteja por X, Y o Z, ¿no? Que la ley te garantice que tú puedas acceder a puestos sin condicionantes de género. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la relación. Y seguramente Daniela les va a platicar mejor sobre eso, ¿no? Sí. Porque tiene buenos conocimientos, buenas bases. Sí, bueno, ¿cuál cree que sea la relación entre la desigualdad laboral y otros indicadores socioeconómicos como la pobreza, la movilidad y la cohesión social? Sí. Pero empiezo por la cohesión. ¿Qué significa cohesionar, unir, mantener? La cohesión social permite a un grupo, a una región, un país, tener condiciones o relaciones estables, sólidas, con la menor problemática posible, ¿no? Eso es lo que mantiene. ¿Qué mantiene cohesionado, por ejemplo, a tu familia? El vínculo, ¿no? ¿Qué mantiene cohesionado a nuestro país? Diversas cosas, ¿no? El idioma, la historia, etcétera. O sea, hay diferentes elementos que cohesionan. Cuando los grupos o las ciudades se desquebrajan es porque al interior no hay un sentido de pertenencia. ¿Por qué se fracturan las familias? Porque no te sientes parte de ese grupo. ¿Y por qué no te sientes parte de ese grupo? Porque te sientes excluido de ese grupo. Entonces, lo contrario de la cohesión es la exclusión social, ¿cierto? Sí. Entonces, la exclusión social es un problema que se origina por diferencias, por inequidades, por asimetrías entre las personas o los grupos. Esta digamos, relación con la pobreza, es decir, en una sociedad, por ejemplo, como México, o país México, donde hay 128, 129 millones de habitantes, tenemos 60 millones de habitantes en condiciones de pobreza. Eso puede ser un problema, ¿sí?, en términos sociales, porque esta población no tiene los mismos sentimientos de cohesión, ¿no? Y puede estar
desplazada o relegada, ¿no? Sí, la población pobre normalmente es la que más sufre los problemas sociales porque se les relega en el orden de prioridades, ¿no? Sí. O sea, se les deja al final normalmente. Sí. Entonces, esa es la relación. La cohesión, el sentido de pertenencia, implica que todos se sienten parte y están a gusto en ese grupo, o tienen las mismas condiciones, tienen las posibilidades en ese grupo. Cuando existe un rompimiento de esa cohesión, entonces se margina a ciertos grupos y se les impide tener las mismas condiciones que los grupos con mayores beneficios, ¿sí? Entonces no se debe perpetuar eso porque a la larga eso genera desequilibrios sociales y malestares hasta llegar al punto de la violencia, ¿no? Entonces hay una relación entre las posibilidades de desarrollo laboral y la pobreza, porque el grupo que tiene menor capacidad para el desarrollo de conocimientos y habilidades es el grupo que más está expuesto a la pobreza y es el grupo que se le separa, ¿no? Entonces esa es la relación. Y en términos por ejemplo, políticas de atención, y vuelvo a lo mismo, las políticas de atención deben estar dirigidas a atraer a ese grupo y hacerlo partícipe de una sociedad, ¿no? Porque de otra forma lo que estás haciendo es descomponer o desquebrajar el vínculo. Y pues eso no es recomendable en una sociedad. O sea, te preguntas por qué los estallidos sociales suceden en periodos donde la pobreza crece. Vayamos a la historia, ¿no? Ahí está. El tema de la revolución, ¿por qué estalla la revolución? Pues porque hay un malestar social creciente y la gente prefiere tomar las armas a mantener ese sistema, porque no son los excluidos del sistema los que hacen la revolución. Claro, hay dirigentes y hay personas que se aprovechan, pero ¿por qué surgen esos problemas, ¿no? Problemas de desintegración severos, ¿no? Muy severos. Entonces, en términos laborales, las pocas oportunidades que se generan para los grupos con más vulnerabilidad afectan a la cohesión. Entonces perpetúan ese problema. La solución es atender a esos grupos en materia, digamos, de garantizar un piso básico, un salario mínimo revisado, que vaya creciendo de tal manera que el mercado laboral sea un camino, o las oportunidades laborales sean un camino para salir de la pobreza, un camino viable. O sea, que el mismo trabajo y una serie de condiciones mejores en el trabajo te permitan solucionar tus problemas de marginación. Aparte de las políticas públicas, ¿verdad? Bueno, ya que nos habla sobre las condiciones de la pobreza, ¿cuál es la relación entre la desigualdad laboral en cuanto al acceso de seguridad social y beneficios laborales como la atención médica y la jubilación? Sí, bueno, la estructura del mercado del terciario tiene muchos problemas en México, tiene fragmentaciones grandes y por lo menos durante 2 o 3 décadas esto se hizo cada vez más profundo, ¿no? O sea, me refiero particularmente al tratamiento tanto del tipo de trabajo generado como de las remuneraciones, etc., ¿no? Entonces, cuando la estructura laboral está fraccionada, perpetúa la desigualdad. La relación se da en ese sentido, ¿no? Entonces hay que garantizar mejores condiciones laborales, pasando primero por salarios adecuados, por acceso a servicios, bueno, todo lo que implica la seguridad social. La seguridad social es un paquete grande, ¿no? Aparte de la cuestión de acceso a servicios de salud, están las prestaciones, por ejemplo, la posibilidad de tener derecho a fondos que te permitan obtener una vivienda o que te protejan en términos por ejemplo, conflictos
patronales, laborales, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras son las que se desean en una sociedad tan diferente como en México. Entonces, pongo el tema, por ejemplo, del outsourcing, ¿no? El outsourcing era bueno, no existe todavía, pero está regulado, ¿no? Era un mecanismo para perpetuar la contratación de una serie de personas que no tenían prestaciones laborales, ¿sí?, dentro de la empresa que trabajaban, sino que estaban contratadas por otra empresa que les ofrecía condiciones muy difíciles de trabajo, ¿no? ¿Sí? Salarios bajos, menor cantidad de prestaciones, inestabilidad, porque pues, normalmente se contrataban por periodos cortos, ¿no? Entonces, se busca solucionar este problema y decir, bueno, el outsourcing solamente se permite en las áreas justificables, ¿no? Pero si las empresas están contratando o están disfrazando la contratación con outsourcing, entonces eso hay que acabarlo. ¿Por qué? Porque a quien contratas, lo contratas con menor calidad de empleo de aquella o la otra empresa que sí los contrata directamente, ¿no? Ese es un cambio que pues es interesante, ¿no? O bueno, ya el tema del salario mínimo pues, es otra cosa, ¿no? Ya esa cuestión parece que va caminando bien. Pero, por ejemplo, estos mecanismos legales, se llama precarización del trabajo, ¿no? Sí te va afectando el tema de la inequidad, ¿no? Porque entre más precario el trabajo, menos atractivo es participar en el mercado formal y más atractivo es meterte a actividades informales. Entonces, en México tenemos de cada 100 personas ocupadas, ¿sí?, cerca de 60 se emplean en actividades informales. Sí, el que tiene su puestecito fuera del metro, el que vende chicles por acá, el que pues cualquier persona que haga una actividad donde no tenga una serie de condiciones, por ejemplo, prestaciones laborales, salario fijo, que su jornada de trabajo sea no mayor a 48 horas a la semana, ¿no? Esas son condiciones normales de un trabajo, pero tenemos cerca de, ya les digo, 57-58% de la población empleada en el sector informal. ¿Por qué? Porque a la gente le reditúa más irse al sector informal que contratarse formalmente con bajos salarios, ¿no? O sea, ganas más en el puesto de barbacoa que dando clases aquí en la universidad, ¿no? Pues la verdad, o sea, eso es algo que por ejemplo, personas que estudian nivel licenciatura, posgrado, lo padecen y eso nos toca a nosotros. Hay personas que pues, sin mayor preparación que la básica o la media, pues tienen peores condiciones de empleabilidad. Entonces, creo que por ahí debe ir el problema, ¿no? Por ahí debe destacarse el plan. Sí. También que comentas sobre el salario mínimo, tenemos dudas sobre la brecha salarial. ¿Usted qué opina sobre la brecha y cómo cree que se ejerce y cómo se podría erradicar? La brecha salarial la refieres al término de, por ejemplo, la población que está ocupada con salarios altos y salarios bajos, o sí, el tipo de población, o sea, la remuneración por relación en sexo. Bueno, ya que usted está tomando en cuenta que en términos más generales y no sobre eso nos referiríamos más al tipo de salario, sí, en cuanto al mínimo y al más alto. Mira, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo y ocupación, más del 70% de la población ocupada está ganando entre 1 a 3 salarios mínimos. Luego pues, hay otro pequeño segmento que está de 3 a 5, ¿no? Un pequeño, y uno más pequeño está en un segmento de 5 y más. Esa estructura indica que una gran cantidad de personas, ahí tengo que ver el número en particular, pero los números son por ahí del 70% de los empleados, ¿no? Si son cerca de 60 millones de empleados
el 70% de 60, ¿cuánto es? 6 por 7, 40 millones, 42 millones, ¿no? ¿Sí, no? Sí, un poco más de 40 millones, ¿no? Esa es la cantidad de personas que no ganan más de 3 salarios mínimos. Entonces tienes menos de 2 millones de personas ganando más de 5 salarios mínimos. Entonces, si tú haces una relación de esas remuneraciones, por ejemplo, con el grado de estudios, sí hay cierta relación. Entonces, las personas con menor grado de estudios están condenadas a una menor remuneración. Y eso pues, lo pueden comprobar estadísticamente. El problema es que el país tiene un nivel promedio de estudios de 12 años. O sea, estamos hablando de apenas tercero de secundaria. ¿Sí, no? Sí. No, tercero de secundaria. Bueno, hace 20 años teníamos primaria, ¿no? Teníamos 9 años. 9, o sea, un poco, no, 9, 6, 6, sí, son 3, bueno, considerando el preescolar. Sí, son 2. Entonces, sí hay una relación. Entre menos oportunidades le des a las personas de desarrollo, o sea, de que tengan salud y educación y un lugar adecuado para vivir, menos posibilidades hay que esas personas accedan a buenos salarios. Entonces, por eso la brecha salarial está relacionada a un problema de desigualdad estructural. ¿Sí? Las personas que acceden a salarios superiores a 5, ya decía que son menos de 2 millones. Y de ahí, pues, párale, porque quien gana más de 10 salarios mínimos todavía es. Creo que en ese segmento hay como 1 millón de personas, más o menos. De salario, o sea, me refiero a salario. Sí. La brecha salarial se explica por eso. Sí. Porque la población tiene muchas diferencias en términos de desarrollo de capacidades, educación, salud, vivienda. Y hay una concentración muy grande del ingreso. O sea, no solo es ahorita, sino que eso se puede perpetuar porque el rico va a seguir siendo rico porque es el que va a tener oportunidades y el pobre va a seguir siendo pobre porque es el que tiene menos oportunidades. Y laboralmente eso lo que hace es romper la estructura del mercado laboral y esa es la brecha salarial de la cual se habla. Hay pocas personas ganando salarios altos adecuados y hay muchas personas ganando salarios bajos. Sí. Por último, que sería una pregunta como que más cotidiana, sería sobre la equidad. ¿Cómo percibe usted la equidad en su área de trabajo general? Bueno, aquí la equidad tiene que ver con el trato, ¿no? El tratamiento equitativo, y no importando las condiciones, ¿no? Bueno, la universidad ha avanzado mucho en términos de equidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, los puestos de toma de decisiones tienen ahora mucho más mujeres que lo que tenían hace 5 o 10 años. Por ejemplo, las directoras. Sí. Bueno, hace poco tiempo nuestra facultad eligió una nueva directora. Bueno, una nueva directora, una mujer. Y así, por ejemplo, el caso de medicina, el caso de derecho, el caso de algunos institutos. Entonces, no hay diferencia en el trato en ese término. Es decir, le dan oportunidades indiferentemente y eso permite tener esa condición. ¿Se necesita avanzar más? Sí, porque más allá de las cuestiones de términos cuantitativos, tal cual lo cualitativo. El concientizar, el tener campañas, por ejemplo, lograr que la matrícula se equilibre en algunas carreras, ¿no? En la facultad tenemos 30% mujeres, 70% hombres. Es algo que debemos resolver, ¿no? Sí. Y de hecho, pues, uno de los puntos del programa de trabajo de la actual directora es eso, atender esa inequidad que existe en la matrícula, buscar equilibrar
la matrícula dando o generando condiciones para que más mujeres accedan a la licenciatura en economía, ¿no? Y aquí no es uno de los lugares más graves, ¿no? Cuando estás a ingeniería, ¿no? No estoy hablando, bueno, ese yo creo que es el más marcado dentro de las facultades, ¿no? Sí. Donde la proporción de mujeres yo creo que no llega ni al 15%. Entonces, eso te demuestra que el tema de inequidad se trata, pero no es algo que esté resuelto, sino que es buscar mecanismos que garanticen equidad, es algo que la universidad lo tiene presente. En varios sentidos, ¿no? En el aspecto de la cuestión de las matrículas, de la cuestión, por ejemplo, de la estructura de puestos, y bueno, también en el tema incluso de los temas de apoyo, ¿no? Eso, por ejemplo, las becas y todas esas cuestiones, ahora ya tienen un enfoque de género. Y creo que eso debería todavía incrementarse más, el apoyo incrementarse más para lograr atenuar las diferencias y ser más equitativos, ¿no? Sí, bueno, espero que venga Dani, porque ese tema sí se lo sabe muy bien la maestra. Sí, bueno, entonces esas serían nuestras preguntas para nuestro tema en general. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de apoyarnos con lo que pudo y pues gracias por su tiempo. Sí, Lamentamos la molestia. No se preocupe, para eso estamos. Además ya les dije que yo salí del CCH y yo le tengo mucho cariño. Y la maestra Daniela también salió del CCH. De los dos, mira, aquí el corazón y la playera del CCH. No, la verdad es que sí les da. Bueno, a nosotros nos dio mucho el CCH. Modelo educativo, las capacidades que genera, el aprender a aprender. ¿No? O sea, esto que hacen, la prepa ni lo hace. O sea, a mí me mandaban a la biblioteca, me mandaban a esto, cosas que en un sistema tradicional como el de prepa no tenemos. No. Entonces, qué bueno que están en eso. Sí, muchas gracias. Y además es una etapa bien padre. Sí. ¿Qué le está gustando ese set? Sí. ¿Sí, verdad? Eso todo el mundo. Sí. Está muy bien. Fascinado. Bueno, entonces, ¿Les trajimos un... mejor para una mesa. Sí. Ay, porque ella les va a ayudar mucho. Déjame ver si ya regresó. A ver. Sí, muchas gracias. Sí, no,